¿Cómo manejamos errores y excepciones en Python? Vendría a ser lo que vamos a ver ahora. Los errores que hasta ahora, a lo largo de estas 7 clases previas, vimos, eran casi todos errores de sintaxis. Es decir, el intérprete de Python, al hacer el parsing, lo detecta y lo marca, inclusive antes de que se compilen, durante la interpretación de la sentencia Python. Y eso, por ejemplo, lo tenemos en la figura 15.1. Un error de sintaxis. En este caso lo estamos corriendo desde la consola de Python. Y el intérprete es el que nos marca el error, inclusive con una flechita nos dice cuál es el problema, nos dice qué es lo que pasó. Sintaxis inválida. El parser repite la línea del error y con una punta de flecha pequeña debajo de algún carácter indica el punto de la sentencia donde fue encontrado el error. En nuestro caso, al final del print. Acá. Es decir, en el token que precede a la flecha se detectó el error. Faltan los 2 puntos del while. Acá arriba. Cuando estamos ejecutando un script, adicionalmente el parser nos indica el archivo del mismo y el número de línea donde se produjo la sintaxis del error. Si estuviéramos trabajando con Eclipse, nos suele marcar acá a la izquierda, antes de que se ejecute la línea, cuál es la línea que tiene error de sintaxis. Eso ya lo vimos. Habrá que ver cómo me lo marca con Visual Studio Code. Y acá muestra en Eclipse. Que si lo ejecutamos en la consola nos hace algo parecido a la consola que vimos antes. Si lo estoy ejecutando con el idle de Python, acá vemos cómo se puede llegar a observar errores de compilación, que son los que de alguna manera estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Pero acá vemos, en este ejemplo, la salida por consola nos marca 0 division error, name error y type error. Y después de los 2 puntos nos dice division by 0, en el primer caso. En el segundo caso nos dice name spam is not defined. Y en el tercer caso nos dice can only concatenate strings, not int, to string. Estas 3, 0 division error, name error y type error, son lo que llamamos excepciones. Y en este caso son 3 tipos de excepciones distintas.
Un error debido a división por cero, un error debido a problemas con el nombre, un error debido a problemas con el tipo de datos. Estas tres. Y nos da una información del stack traceback. Y eso que está dicho en inglés, stack traceback, tiene un significado de cómo se manejan las excepciones en Python. Es decir, nos dijo en este archivo, en la línea 1, se produjo esto, o sea, lo que llamó traceback, most recent call, o sea, el traceback de la llamada más reciente, la última llamada reciente. Y ese traceback tiene una característica de cómo se recorre lo que se llama el stack para detectar los errores o si quieren, si prefieren, las excepciones lanzadas. ¿Y qué significa el concepto stack? Que es pila. O sea, el traceback en la pila vendría a ser esto en castellano. Y la pila donde se forma con las sucesivas llamadas. Y eso lo vamos a ver seguro en un ratito en el texto. Y acá nos sugiere que nos vayamos a la figura 15.4, donde vemos cómo podemos manejar las excepciones nosotros. Y eso lo hacemos con un bloque try y un except. En este ejemplo, que lo podemos llegar a correr, porque lo debemos de tener, excepciones 1, es más, yo creo que lo tengo en algún archivo ya en el Visual Studio Code. A ver si lo encuentro así a simple vista. Y lo tenemos, podemos probar de hacer algún cambio, lo que se nos ocurra. Cerramos la ventana de bienvenida, como la quieran llamar. No la tengo. Creí que lo tenía. Bueno, lo buscamos en Eclipse. En el libro dice que se llama... Voy a cerrar este por ahora. Me voy a quedar con este. Uy, al revés. Me quedé con el que no tiene que quedarse. No, sí, me quedé con el que tenía que quedarse. Le había hecho modificaciones al otro. Se llama Excepciones 1 en libro ejemplo 3. Bueno, vamos a buscarlo con el Eclipse y vamos a pegarlo para no tipear. Eclipse.
el libro era donde estaba, debajo del libro había alguno que servía, y si no volvemos al Word para ver cuál es el ejemplo. Libro, ejemplo 3. Bueno, vamos muchachos, arranca. Libro. Mentiroso, no está en libro. ¿Qué pasó? ¿Mm? Bueno, no sé si lo tengo. Bueno, a ver. Acá tendría que estar. ¿Qué número era? ¿Excepciones cuánto? ¿Excepciones pelado? 1. Excepciones 1. Excepciones 5, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. ¿Será este? Sí, señor. En vez de 1, sin 1. Bueno, vamos a copiarlo. Y vamos a llevarlo. Vamos a copiarlo, de paso, si los paso, ande o no ande, se los paso primero, ya que lo tengo copiado, se los paso por el Telegram. Y ahora lo subo a un nuevo archivo acá, new file de texto, lo copiamos y ahí el intérprete lo interpretó porque me cambió de colores y le voy a decir file, save as, excepciones 1.
Python, guardar. Bueno, vamos a tratar de ejecutarlo entrándole como acá, Pepe. Entonces le vamos a decir, ejecutate sin debugging. Y ahí se queda esperando que yo le ingrese algo. Le voy a ingresar Pepe. Ops. Eso no es un número válido. Creo que después ingresaba 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí, por. Que ahí anduvo. Fíjense cómo está armado. En la línea 3, en input decimos please enter the number, 2 puntos, espacio en blanco, que fue lo que sacó acá. Y después, como eso lo va a recibir un string, con int la transformo entero y lo almaceno en X. Cuando le pongo Pepe, revienta la línea 3 al hacer el int. Y después dice, ah, acá se produjo un error de valor. Entonces, en el bloque try, revienta, pero en la línea 3 dice, ¿habrá alguien que la capture? Sí, hay un handler. Los handlers son los except. Que acá le digo, fíjate si no se lanza dentro del bloque try, dentro del bloque try, donde la sangría del try está, algún error del tipo value. Como si se lanzó, me escribe este ops que está acá. Y como acá arriba en el 1 es while true, es un ciclo infinito, porque nadie me cambia el true. Cuando le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no revienta, se encuentra con el break y se va a la línea 7. Termina el programa. Esa es la manera de trabajar con ejemplos, sencillo, de manejo de excepciones. Un try y un except en este caso. Un bloque try para probar si se produce una excepción dentro del bloque y un handler, que es el que trapea, como le decimos, o atrapa, si quieren, la excepción lanzada. Analicemos la figura 15.4, que es lo que hemos hecho. Acá está contado lo que yo les dije. Funciona de la siguiente manera. Primero se ejecutan las instrucciones entre try y except, que es la llamada cláusula try o bloque try, como les guste. Si en la misma no se produce ninguna excepción, la cláusula except se saltea y la cláusula try finaliza. Si una excepción se produce durante las instrucciones de la cláusula try, esta se interrumpe. Si la excepción se produjo del tipo especificado después de la palabra except, se ejecuta la cláusula. Se dice que hemos capturado la excepción, hemos atrapado. Si una excepción se produce durante las instrucciones de la cláusula try y no es del tipo especificado después del except, se ejecuta la primera instrucción después del except. En nuestro caso, bla, 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 bla.
un except puede tener más, perdón, una try puede tener más de un except. Por ejemplo, estas tres, con esta sintaxis. Son handlers o manejadores en castellano de diferentes excepciones: runtime error, type error, name error. Tres tipos distintos de excepciones. Ernesto, una preguntita. Dale. Ahí en el caso este que estás especificado, estas tres excepciones que tenemos acá abajo, runtime error, type error y name error. Estas excepciones, ¿se les puede poner un mensaje o solamente hay que ponerle el except y el pass? No. El pase es no hacer nada. Ah, Acá podemos poner en lugar de paz lo que vos quieras. Lo que se necesite. claro, un mensaje, por ejemplo. Un mensaje podría ser tuvo un algo, error de X cosa. o, como vimos nosotros, tenés que ingresar un número y seguir dando vuelta. Claro. Sí. Gracias, Ernesto. Pero todavía no es sencillo el tema de las cláusulas except. Vamos a ver que hay toda una historieta que todavía no la llegamos a ver, que espero que en el texto está en. Hay una excepciones 2, que ya que lo tenemos abierto vamos a tratar de verlo. Excepciones 2. Para copiar. Le vamos a sacar el jugo. Y vamos a tratar de entender un poquitito más. Manejo de excepciones en Python. Y otra vez, File, New File de texto, Control V. Esperemos, los colores vinieron, los salvamos como. Python está salvado, lo ejecutamos, vamos a limpiar la consola. Vamos a ejecutarlo. BBB. B es una subclase de una clase que se llama exception. Que ahora vamos a ver qué es. La clase está vacía. C es subclase de B, vacía también. D es subclase de C, vacía también. Después le decimos for cls in la lista B, C y D, es decir, es una instancia de B, de C o de D, que son las tres clases que tenemos a partir de la línea 1. Try, y le decimos rise, cls, lanza, que va a lanzar un B, va a lanzar un C o va a lanzar un D, todas hijas de exception. Hijas, nietas, bisnietas. Después le decimos, si capturamos algo lanzado tipo B, imprimí B. Si capturamos algo tipo D, imprimí D. Si capturamos algo tipo C, imprimí C. Pero nos imprime siempre B, B y B. O sea que, sea B, sea C o sea D, la agarró el handler de la línea 13. Y las otras dos están como oreja de sordo. ¿Y por qué? Y bueno, porque obviamente B es el padre de C
C es el padre de D. Es decir, abuelo, padre, hijo. Todos son B. Herencia, acordaos, is. Y le decimos que sí, que is. ¿Es una B? Sí. ¿Quién? ¿La C? Sí. ¿La D es una B? En realidad por carácter transitivo, porque la D es una C y la C es una B. ¿Y la B es una excepción? Sí. B, C y D, las tres son excepciones. Vamos a tratar de entender un poquitito esto más, a ver qué dice, qué nos dice el texto. Analicemos la figura 15.5. Cuando estábamos viendo acá no veíamos que era clases, pero bueno, nosotros sí lo vimos un poquito. Herencia. Y acá está contado lo que yo les conté. Las clases que tienen paz nada más son todas clases vacías. Y acá está el diagrama de UML. D es hija de C, C es hija de B es hija de excepción. ¿Y cómo funciona la herencia en el manejo de las excepciones? Y acá sigue explicando lo que yo les mencioné, que se lo dejo para que lo lean. Y ahora acá lo que hace, en excepciones 2, es cambiar un poco lo que está por acá, o lo que está por acá. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer nosotros? Acá dice BCD, vamos a ver qué tenemos nosotros. BCD, y tenemos BDC, y acá nosotros tenemos DBC. Vamos a cambiarlo. Primero tenemos que ponerle D y que imprima D. Después B. Imprima B. Y arreglátela, Catalina. Bueno. Entonces, DBC es lo que está DBC, BCD arriba. Ya que estamos, lo salvamos. A este mismo, no lo vamos a cambiar el nombre y le vamos a dar run. Primero vamos a limpiar acá la consola. Vamos a darle run. B, B, D. Cuando viene B, se encuentra primero con D, pero B no es una D. Por lo tanto, esta no la agarra. La agarra esta, la de la línea 15, imprime B. Cuando viene la C, como C sí es una B, vuelve a salir por el mismo lugar. Y al final C, cuando viene D, que es la última,
la que lo agarra es la línea 13. O sea que va a depender de cómo tengo yo armada las distintas handlers debajo de un bloque try. ¿Y cómo tiene que ver con respecto a la herencia? Y acá explica lo mismo que yo les expliqué. Vamos a tratar de hacer el excepciones 3. Excepciones 3 desde el import. No sé si el import ese lo estamos usando para algo, pero no importa, lo copio. Primero lo mando por Telegram. Y ahora creo un nuevo archivo de texto. Limpio otra vez la consola. Lo salvamos como bueno, acá la primera vez va a reventar porque no está myfield.txt. Cuando quiera hacer el open, va a reventar acá. Y hay que ver qué saca. Vamos a ejecutarlo directamente. Vamos a agrandar un poquitito la consola para ver qué nos sacó. Vamos a entender qué es lo que estamos agregando de nuevo. Le estamos poniendo un handler que se llama OS Error. Es muy probable que este OS Error, para poder usarlo, tengamos que usarlo importando el sys. As Pepe. Y le digo print y le doy un formato y le digo formateamelo dentro de este formateo a el error que vos me diste. Entonces me lo formatea y me escribe no such file or directory myfile.txt error number 2. Vamos a ver si en el libro hay algo más. No lo hay. Explica por qué, cómo se maneja esto. Y acá nos sugiere que entre la línea 3 y 4 agreguemos algo. No dice cuál.
pero dice que la salida está en la 15.9. Esta nos pide que agreguemos. En la línea 4 agreguemos esta. Estamos dividiendo por 0 y se lo asignamos a la variable A. En la 4, A igual 1/0 era, ¿no? Sí. Vamos a salvarlo. Vamos a limpiar la consola. Vamos a ejecutarlo. Nos sacó otra cosa. Nos sacó primero esto. Unexpected error. Es esto que sacó acá. 2 puntos. Un error inesperado. Zero division error. Un error inesperado ¿Cómo te va? de esta clase. Bien. ¿Para qué te pasó? Estoy en el curso. Y después me hace un traceback. En este archivo, en la línea 4, acá, Sí, negra, para vos, María. en el módulo, nos da la línea donde se produjo el error. Y después nos dice zero division error, division by 0. Y eso es porque acá en el print le estamos pidiendo que me saque este literal y que después me saque sys.exe-info corchete 0. O sea que tengo distintos handles para este mismo ejercicio, donde en realidad el primero que se va a disparar es en la línea 4. Si esta la comentamos, queda como la anterior. Y si este archivo existiera, hubiera leído este archivo y habría que ver qué pasa. Hay que ver si está en el libro esto resuelto como tercera alternativa. Y nos sugiere que lo probemos con este archivo, que este archivo se llame myfile.txt y que esté en el mismo lugar. Entonces lo vamos a crear directamente con este. Así como creamos vamisas y remeras, vamos a crear un archivo de texto en serio que tenga 1, 2, 3, 4. Y lo vamos a salvar con el nombre que lo tenemos que salvar. Save as. Es plain text, bien. Y se va a llamar ¿Cómo se llamaba? MyFile. MyFile. ¿Así? Sí. O la F con mayúscula. No, así como. Lo guardamos.
Acá está. Y ahora vamos a la excepción estrés, tal como lo tenemos. Vamos a comentar este, para que no reviente ahí. Vamos a salvarlo. Vamos a limpiar la consola. Vamos a ejecutarlo. Ahí reventó porque 4 no es un número, es una letra. Cuando apareció la C como palabra, Bloom remontó este IN de acá. En la línea 7 lo lanza, no podemos convertir a entero. O sea, el mismo ejercicio haciéndole cambio de acuerdo al texto, puede ser que distintos handlers sean los apropiados para capturar el problema.